formado en España en la Escuela de Cocina Casa Almendaris, en San Sebastián de Donostia. Trabajó con Martín Berazategui, Íñigo Lavado en la prestigiosa Casa Recondo y en el restaurante El Lago en Marbella, junto a importantes figuras como Paco García, Celia Jiménez y Diego del Río. Hoy, junto a su socio, también cocinero y agricultor, Juan Carlos Reyes, están a la cabeza de Chamán, un restaurante de cocina de terruño inspirado en los paisajes y en las gentes del altiplano cundiboyacense. Bueno, recibámoslo con un gran aplauso. Cocinero Felipe Arizabaleta. Bueno, muchísimas gracias. Pues primero que todo, un placer estar acá. Así mi acento no lo denote, yo soy caleño, aunque sé que mi acento ya no dice nada acerca de ello. Pero bueno, aquí estamos y muy contentos de estar acá. Aquí, bueno, en principio haciendo un poquito de caso a las recomendaciones de Mauricio, digamos que un poco en la parte técnica de cocina, pues esto es lo que denominamos mise en place. Entonces, si yo quisiera venir a preparar estos platos, pues no podría arrancar un hogo. ¿Aquí tenemos? No podría llegar a preparar un hogado de ceros, no podría llegar a hacer un pipián no tan caucano como el de acá, pero y ni podría llegar a cocinar una gallina. Entonces, atendiendo muy bien esas recomendaciones que no solo para la industria o para los restaurantes funciona muy bien, sino pues también para la casa. Siempre que uno vaya, pues entre más rápido, más limpio y más ordenado, digamos que todo este oficio se hace mucho más amable. Entonces, vamos a empezar. Voy a tratar de hacer una mezcla dentro de la preparación que traje y un poco la charla acerca de Chamán, que es nuestro último proyecto en Tabio, Cundinamarca. Entonces, Chamán sale, nosotros un poco en pandemia, junto con mis socios decidimos salir de la ciudad. Digamos que en todo este rollo de aprendizajes y cuestionamientos que vinieron en la pandemia, sobre todo siendo parte de una de las industrias más golpeadas por el COVID, ¿no? Esta encerrona de 10 meses con unos temas económicos muy complicados y también con una cantidad de preguntas acerca de lo que había sido nuestra carrera hasta el momento en Bogotá y cómo nos proyectábamos hacia el futuro. Entonces ahí es donde empezaron una serie de preguntas. Digamos que lo primero, una de las anécdotas más importantes fue a la llegada nuestra después de muchos años en Europa cocinando, pues entramos en un tema con el producto. Y una de las anécdotas más dicientes para el punto que quiero expresar fue, queríamos hacer unos calamares rebozados, un plato bastante sencillo. Hicimos el pedido y nos llegó un bloque de hielo con unos tubos blancos. Un poco fue como, ¿qué es esto? No, pues sí, es calamar, pero pues digamos que un calamar que había pasado por un proceso súper industrializado de homogeneización, no sé, de presentación y demás. Y lo más alarmante fue que parte de nuestro equipo, de mi equipo en ese momento, pues no tenía una referencia clara de que era un calamar. Digamos que eso no va a pasar acá, aquí estamos más cerca al mar, aquí digamos que los problemas habrían sido otros, no sé, aquí sepan cómo es la hoja de una alcachofa o la de hoja de una remolacha. Pero en Bogotá pues se presentaban esta serie de problemas. Entonces digamos que eso fue una alarma muy importante para nosotros y empezar a pensar cómo es que íbamos a abordar pues el futuro, ¿no? Pues el futuro y cómo era posible que estuviéramos en una desconexión tan importante con el campo, con el mar, con los ríos, que pues por todo el sistema alimentario pues las cosas llegaban casi que irreconocibles. Entonces fueron las primeras reflexiones y parte por lo cual decidimos ir al campo, ir a buscar un poquito la fuente y los ingredientes más cerca de nosotros y entender un poco más el proceso. Entonces un poco las reflexiones en ese sentido fueron, algo pasa acá porque dentro del calamar, ¿sí? Que es una especie con tentáculos, pico, piel que cambia de colores, que se mimetiza, que cuando se asusta bota tinta, y lo que llega al restaurante pues no hay nada, no hay un camino trazable claro. Sí, claro, parecen, o sea, de lo del producto final a la referencia original, pues no había nada que nos diera un camino como coherente.
Entonces, pues eso pues, es un problema, ¿no? Digamos que ahí fue como empezaron nuestros cuestionamientos acerca del sistema alimentario, que pasa de ser sistema alimentario y pasa a ser una industria alimentaria, ¿sí? Y en esa industria hay un paquete en el medio que funciona como un sombrero mágico donde las cosas entran, se revuelven, se le echan polvos mágicos y sale otra cosa. El ejemplo más diciente podría ser, perdón, yo enfrío un poquito esto que estoy como calentando mucho. El caso más claro es en un supermercado, ¿sí? O sea, entre una vaca y una bolsa de vacío con un pedazo de proteína casi reconocible, un sticker con un peso y un precio, pues hay muy poca relación. Entonces, esos eran los problemas que nosotros queríamos abordar desde Chamán, acercándonos al campo en este caso. Y pues reflexionar acerca un poco de esta situación y que creo que no le hace bien en el contexto de la pandemia, donde estamos haciendo miles de cuestionamientos, pues era un problema grave. Por esa misma época, cuando abrimos, no sé si conozcan, pues este chef inglés súper famoso que se llama Jamie Oliver, él sacó una serie de televisión que se llamaba Food Revolution. ¿Y qué pasaba en Food Revolution? Pues que tenía él unos cuestionamientos similares a los que nosotros estamos haciendo. Llegó a los colegios y resulta que los pelados del colegio pensaban que la leche se hacía en las cajas, ¿sí? Que los yogures se hacían en los vasitos. Entonces, pues claro, ¿qué está pasando? ¿En qué momento? ¿Cómo llegamos a esta desconexión? Y aquí pues vamos a tener un poquito como la parte teórica, filosófica, que pues es un poquito densa, pero echando un poquito de historia, creo que el punto de inflexión es la época victoriana. Llevamos años tratando de separarnos del animal, de borrar de nuestra esencia cualquier animalidad posible y tratando a punta de razón, método científico, distanciarnos de la naturaleza, de alguna manera controlarla y explotarla, y en algún sentido también como lo proponía en el caso de nuestra tradición judeocristiana, la Biblia. Y luego pues llega el señor Darwin, sale con su teoría de la evolución de las especies y todo este sistema se derrumba. Entonces pues resulta que del día para la mañana parece que somos parientes de los animales. Entonces esto generó en la época victoriana, uno piensa que el vegetarianismo es nuevo, pero pues no, el vegetarianismo es de esta época y de antes, ¿sí? El vegetarianismo en este momento que nos relacionamos, que resulta que lo que estamos es andando por las praderas comiéndonos a nuestros ancestros, pues sí generó una aversión, digamos, un poco a la matanza que después entra todo en una dinámica del tema animal. Entonces, y supondríamos que a partir de ese momento entraría el mundo a consumir menos carne, digamos, como un sentimiento de rechazo, una empatía con el animal, y digamos que en ese momento aún todavía las prácticas sobre el trato animal no estaban tan deformadas como pueden llegar a estar hoy en día. Pero no sucedió eso. Lo que sucedió es que el sistema alimentario, que hasta el momento lo podemos considerar sistema, porque podría ser tan importante para nosotros como el sistema cardíaco, el sistema respiratorio y el alimentario, ¿sí? Configuraba, moldeaba las ciudades y pues era parte importante de nuestra vida y de nuestra supervivencia, cambia a la industria alimentaria. Y la industria alimentaria es mucho más creativa en ese sentido y lo que logra es ocultar todos los procesos, ¿sí? Estoy seguro que si habláramos hoy, hiciéramos una encuesta y si la gente viera del origen al supermercado, cómo se trata el animal, por qué pasa la industrialización de la muerte, ¿no? Que es otro tema importante porque pues, antes teníamos sacrificios, había un sacrificio enmarcado entre un ritual de honor y de valoración y celebración de la vida del animal, y pasamos a una industria que pues, cría mal, trata mal, no tiene en cuenta la biología del animal y lo mata. Eso ya no es un sacrificio, ya eso es una matanza. Pero el sistema pues logra ocultar eso. Entonces estoy seguro que si conociéramos lo que pasa detrás, pues el consumo de carne sería otra realidad ahora mismo en el mundo. Entonces pues todos estos son como temas que nos venían como aquejando y por lo cual decidimos ir al campo. Y por otro lado, y para terminar el tema teórico, también está pues que o sea, la comunidad científica apoya la posibilidad de una emergencia climática, o ya la estamos viviendo, y en ese sentido los restaurantes y nuestro oficio también tienen que responder. Entonces, el mundo seguramente en los próximos años se tiene que cuestionar fuertemente en cómo se transporta,
cómo calienta o enfría sus casas y cómo produce y se alimenta. Entonces, en ese mismo, donde otra vez, ahí ya podríamos tejer y hacer una exposición muchísimo más larga, pero otra vez la industria alimentaria juega ahí un papel importante. Entonces, pues sin entrar a profundizar porque nos dará tiempo, nos falta cocinar, hay temas sobre lo ambiental, lo climático, sobre los cuales nos toca reaccionar ya mismo, ¿sí? Creemos, pues hablo de mí y de mi grupo de trabajo, que tal como venimos operando no es sostenible, ¿sí? No es sostenible y creemos que tampoco es necesario, que un poco todo este tema de globalización que ha traído grandes cosas al planeta, pues a la sociedad más que al planeta no, de pronto no le ha ido tan bien con la globalización como a nuestra comodidad, pues empieza a haber unos temas que complican. Entonces la huella de carbono es algo que tenemos muy en cuenta y tratamos de no salir de nuestra cercanía, tratamos de que todo lo que nosotros hacemos en el restaurante lo tengamos muy, muy cerca, muy a mano. Y eso plantea unos retos, ¿no? Entonces nos ha tocado como tener unas políticas claras sobre lo que vamos a hacer. Muy a nuestro pesar, porque nos encanta, no vamos a usar aceite de oliva. No lo vamos a usar porque está muy lejos, ¿sí? Porque traerlo implica un desgaste energético y una cantidad de entropía brutal para que llegue de España o de Italia a nuestro restaurante en Tabio. Nos encanta, pero tendremos que ser creativos, ¿sí? Tendremos que trabajar y en este caso pues tenemos unos aceites que infusionamos con algunas de nuestras hierbas y les damos como otro tratamiento por el lado de la huella de carbono. Trabajamos y devolviendo un poquito al tema animal con nuestras gallinas. ¿Por qué? Estamos que nos dormimos, ¿no? Entonces un poquito ahí es difícil, ¿no? Las exposiciones después de los almuerzos son difíciles. Si tuviera más tiempo los pondría a hacer como flexiones y un poquito de ejercicio para despertar, pero pues es difícil. Y me perdí. Bueno, no, el tema animal. Entonces, trabajamos con... ¿Perdón? Las gallinas. Entonces, hicimos nuestra propia huerta, metimos animales en nuestras huertas, trabajamos con gallinas y tratamos de entender su biología, ¿sí? En el momento fue muy importante porque compramos nuestro primer lote de gallinas, que pocas, 20 gallinas, tampoco sabíamos que una gallina produce 1.3 huevos al día, y que no necesita gallo, que era otra de las cosas que mis chicos, pero no hay gallo, entonces ¿cómo van a hacer los huevos? Bueno, entonces hay un desconocimiento general sobre la biología del animal y eso no nos permite pues entender bien y cocinar de esa manera. La ponedora, sí, la criolla produce menos y tiene menos rollos, pero a lo que iba con nuestras gallinas es que nuestro primer lote llegó con el pico cortado. Llegó con el pico cortado y ¿qué pasa? ¿Por qué estas gallinas tienen el pico cortado? Y el problema dice, porque son muy bravas. Bueno, esto, ¿cómo va a ser así que son muy...? No, que se picotean entre sí. Yo crié mis gallinas y yo nunca vi una pelea entre ellas, ¿no? Entonces es súper evidente que la desconexión con el campo, con el producto, es brutal que no entendemos la biología del animal. La gallina se picotea porque está hacinada, porque la gallina es un animal social, necesita establecer una jerarquía, necesita una serie de comportamientos que no van acorde a los galpones. A los galpones, entonces, pues el resultado pues, es esto, y lo mismo sucede con los cerdos que se muerden que se quitan las colas, y pues con todos los animales que los criamos y crecemos, pues sin tener en cuenta su biología. Entonces, ese era otro factor importante, y ahí resume un poco nuestras preocupaciones y preguntas, empezando por qué estamos tan desconectados y cómo hemos llegado a este punto. Bueno, creo que con eso es todo. Podemos hacer un parón de preguntas acerca del tema antes de seguir con la preparación, que va a ser muy sencillo. No sé si tengan alguna pregunta, comentario. Uno, la región, o sea, Tabio es un punto energético muy bonito. Digamos que Chamán, Tabio está inmerso pues, dentro en un lugar en Cundinamarca donde la energía es muy bonita y donde varios de nuestros productores, y trabajamos con algún cabildo indígena, pues está muy presente, y nosotros de alguna manera este restaurante es una vuelta al espíritu, o sea que hemos decidido abandonar unas prácticas,
sumergirnos en otra forma de hacer restaurantes y por eso ahí estamos con este nombre. ¿Algo más? Dime. Parecen. Hola, sí. ¿Hasta qué punto el movimiento slow food que manejan es rentable? O sea, todo lo que utilizan se convierte en su entorno. Sí. Todo. El tema de la rentabilidad es que, o sea, toca entender el restaurante una especie, pues yo más o menos como pongo el ejemplo, es como se juegan diferentes partidos de fútbol o de ajedrez o de lo que quieras. Obviamente el juego del kilómetro cero, del slow food, es distinto al juego de McDonald's, ¿sí? No quiere decir que uno no pueda hacer dinero con estas políticas, simplemente tiene que jugar el partido muy distinto, ¿sí? No tienes que, o sea, no te puedes gastar 500 millones de pesos en mobiliario, no puedes pues, hacer una cantidad de cosas que están inmersas dentro de otro ajedrez, dentro de otras normas de juego. Tampoco puedes jugar damas chinas con peones, alfiles y reinas, ¿no? Entonces, toca jugarlo distinto y la rentabilidad pues es una variable importantísima porque pues se acaba el dinero y se acaban los sueños, ¿no? Digamos que muchas veces yo trato de ver el dinero así, el dinero y la rentabilidad lo veo como pues con una herramienta más de mis negocios súper importante porque de eso dependemos, ¿sí? Todo esto se queda en lora, ¿no? Si uno no logra llegar a buen puerto los restaurantes, entonces, pero se puede, o sea, digamos que uno se lleva una serie de chascos con el tema kilómetro cero y slow food porque uno pensaría, bueno, si yo voy a trabajar cerca, esto va a ser más barato, ¿cierto? Eso sería como la lógica. Y además me voy a montar, que era la otra parte de lo que les quería hablar de cómo trabajamos, y además me voy a montar en una participación mucho más importante del vegetal en el restaurante que la de la proteína animal. Entonces, en principio uno pensaría, esto va a salir más económico, pero no es así, porque el sistema o la industria alimentaria también lo que ha logrado con grandes productores es, o subsidios y miles de otras historias, volver la comida industrializada muy barata. Nunca en la historia habíamos comido tan barato en el planeta, nunca. Entonces la industria también ha hecho que esos precios bajen muchísimo. Los gobiernos, en Estados Unidos el maíz se lo regalan, sobra, vale menos que uno, vale menos que cero, ¿sí? Es tanta la producción a punta de subsidios que no vale nada, entonces pues eso cambia mucho las reglas de juego. Entonces, ¿cómo yo compito contra eso? O cómo yo le pido a mis productores, a mis proveedores que me bajen el precio si yo sé que ellos están haciendo un trabajo en una tierra cara, que están buscando otras alternativas pues desde la semilla, a la reproducción de las plantas, al cuidado, que sale caro. Entonces, parte también del problema y de un poco los temas de la presentación, pues los restaurantes a futuro tienen que empezar a valorar otra vez el alimento, ¿sí? O sea, un pedazo de carne vale mucho. O sea, la cantidad de costos ocultos que hay en un pedazo de carne, en términos ambientales, de agua, carbón, pues son inmensos, ¿sí? Otra cosa es que estén ocultos, pero pues las cosas valen. Entonces sí tenemos que trabajar un poco en volver a poner las cosas en su lugar, ¿no? En valorar. O sea, no hace sentido que el alimento y el alimento bueno sea barato, o como en el caso de Estados Unidos, que sea más que gratis. Más barato que gratis. ¿Sí? Eso no hace sentido. Listo. Bueno, entonces seguimos. Aquí ya, si me puedes ubicar acá, por favor. Entonces, este es uno de nuestros platos en chamán. Tenemos por este lado una gallina. Entonces vamos a entrar a la parte técnica. Esto es de nuestro lote de gallinas de pico cortado. Saca su época de reproducción, de producción de huevos, perdón. Y pues ahí ya entramos en la parte de sacrificio. No me gusta llamarlo muerte, no me gusta llamar que las matamos, simplemente las sacrificamos y las hacemos de una manera respetuosa y en el marco del honor, del ritual y pues del buen sentimiento. Y creo que eso también le añade mucho valor, no va a valer lo mismo que cualquier otra cosa. Entonces, esta gallina, acá su época de
de poner huevos, las sacrificamos, las dejamos un par de días en la nevera para que pierdan el rigor mortis, que es esta tensión que se genera inmediatamente después de la muerte y hace que la gallina sea un poco más dura de lo que además pues ya es dura. Y la desplumamos, la metemos en una salmuera sencilla, agua, sal, algún aromático, y la dejamos ahí 24 horas en la salmuera. Al otro día la sacamos, la colgamos encima de la parrilla, dejamos que coja un poquito de humo durante el servicio, y luego la pitamos. Que ahí hemos investigado miles de que el vacío, que no sé qué, la pitadora es fantástica. Y por este lado tenemos, perdón, se me perdió uno, no, aquí está. Por este lado tenemos el jugo de la cocción de la gallina, con la cual hidratamos un poquito. Y aquí tenemos una receta que es un cremoso de maní. No es un pipián tradicional, pero está inspirado en el pipián. Simplemente hacemos un sofrito de cebolla larga, mantequilla, ajo, maní tostado y lo trituramos y tenemos este cremoso. Listo, esto por este lado aquí lo vamos haciendo. Aquí tenemos un hogado que lo calentaremos más adelante. Y por este lado tenemos unas arepas que hacemos con yuca y arracacha. El detalle técnico de esta arepa que tiene es que también usamos un poquito de yuca fermentada, ¿sí? Eso es parte de mi legado caleño, que pues, guardo mucho cariño por la sopa de tortilla, pero me acuerdo muy bien que cuando la tortilla estaba un poquito ácida, la dimensión de la sopa era otra. Me encantaba. Y creo que había un lugar donde mi abuela compraba las tortillas donde siempre estaban así un poquito fermentadas. Bueno, sencilla. Cocemos un poco la yuca. En este caso para las arepas la yuca rucha que llaman, un poquito paluda, funciona muy bien. La racacha, el fermento, molemos. Tenemos un poquito de harina de maíz. Molemos, amasamos, le damos forma y tenemos esta yuca. ¿Listo? Y por este lado tenemos un hogo y esto va a ser otros aquí se nos marchitaron un poquito, todavía están bien, pero por el calor. Y estos son un poquito de los vegetales de nuestra huerta. Hoja de mostaza, mitsuna y esta que no me acuerdo cómo se llama. Pero, listo. Entonces, en este plato, espérate que me falta un poquito de temperatura acá. Bueno, aquí vamos calentando esto apenas esté. Creo que me traje una sartén muy grande para este fuego. Listo. Entonces, bueno, aquí ahorita que caliente un poco, doramos las arepas. Calentamos la gallina que pues la hemos desmechado. La calentamos con un poco del fondo de cocción y con el cremoso de maní. Listo. Y este hogo lo tenemos ahorita para acá. Ahorita que saque uno de estos platos lo calentamos y también lo vamos a usar para terminar el plato. Yo creo que este va como mejor que ese. Listo. Por favor, cualquier pregunta, ahí mientras resuelvo el tema aquí de la arepa, muy a la orden. Listo, aquí ponemos nuestra gallina a punto, rectificamos que esté bien de sal y aquí esto ya arrancó. Aquí mis cucharitas.
lo tenemos acá, que se calienten bien las arepitas. Y por nuestro lado vamos preparando esto. Este es lo que les digo, estas son las mitsunas, estas son las hojas de mostaza. Y con esto, a mí me gusta llamarlo guarnición, digamos que la decoración no es algo como que esté muy en nuestro léxico. Nosotros preferimos como que todo lo que se ponga en el plato tenga algún sentido. Finalmente todo es energía, ¿no? Todo es un poquito de calorías. Y esta es una vinagreta que hacemos con otro de los procesos interesantes de cuando uno produce alimentos, que es la lactofermentación. Y por otro lado también porque no tenemos grandes o importantes vinagres en nuestro haber, en nuestra cocina tradicional. Entonces, a partir de la lactofermentación, pues también logramos unos ácidos bien interesantes. Y por otro lado, pues también funciona como una técnica de conservación. Y cuando pues tienes una huerta, pues nunca vas a acertar con lo que siembras, ¿no? Entonces siempre te van a sobrar todo. Te va a sobrar zanahoria, te va a sobrar remolacha, y este es un mecanismo interesante para lidiar con la sobreproducción. Entonces lo alineamos. Es importante también, yo le añadiría la ponencia de Mauricio, que es algo que siempre hay que probar. Siempre hay que estar pendiente, rectificando de sal, y un poco a la manera de cocinero cortesano del medioevo, es importante probar. Aquí vamos con nuestra gallina. Tenemos estos dos platos que son muy bonitos, y para la presentación cogemos un poco de la gallina desmechada, la servimos en el fondo del plato. La terminamos con un poquito de ahogado tradicional. Y la acompañamos con nuestras hojitas verdes de la huerta. Y la idea de este plato es pasarlo con las arepitas, y aquí pues los clientes lo que suelen hacer es un montadito de la gallina sobre las arepas de yuca y arracacha. ¿Listo? Pues eso tenemos. Ese sería nuestro plato, gallina. No hicimos sopa, hicimos algo con el ingrediente principal de muchas de nuestras sopas, que es la gallina, y tratamos de hacer un poco de cocina de innovación, pero con mucho fundamento tradicional. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? Sí, eso yo los quiero motivar para que pregunten o para que hagan, digamos, como sus reflexiones acerca de lo que ustedes mismos bajo estos conceptos han podido notar dentro de sus restaurantes o emprendimientos gastronómicos. Si alguien tiene alguna pregunta, una persona de nuestro equipo va a pasar a brindarle el micrófono. Anímense por aquí. Sí, ¿No? ¿Tienen alguna pregunta o tienen de pronto algún aporte dentro de lo que ustedes han podido experimentar dentro de sus empresas o emprendimientos gastronómicos? Eso sería muy interesante. ¿Tienes algún nombre para este plato, por favor? La solemos llamar como por su técnica, ¿sí? Gallina ahumada con cremoso de maní y ahogado, y arepas de yuca y arracacha. Colombiano, por favor. Bueno, y después nos lo dice. ¿Dónde estás? ¿Quién está hablando? Aquí estoy. Ya, perdóname, que estaba buscando. Perdóname. El nombre en colombiano y también será en chamán.
Le podríamos poner un nombre a uno, podría llamar como Peña de Huayca o alguna referencia geográfica de la región. Sí, por acá el señor necesita el micrófono. Chef, buenas tardes. ¿Cómo estás? Una problemática o algo, digamos un tema importante, sobre todo para las personas que vivimos en el exterior, es que se ha perdido mucho la identidad de la cultura colombiana. A través de su proyecto, bueno, hay dos temas allí. Uno, a través de su proyecto, ¿qué aporte pretenden hacerle como tal a la identidad de nuestra cultura? Porque la gastronomía, la cultura y el turismo van de la mano. Total. Y segundo, están abiertos, porque eso se ve más en el exterior y es el éxito en el exterior, el tema de la fusión, la comida fusión. Sí. Entonces, claro, importantísima pregunta y tema vital para el tema central de mi presentación, que es los restaurantes del futuro. El tema de identidad es súper importante. No sé dónde vivas, ¿Estados Unidos? Entonces, ese es uno de los ejemplos más interesantes. Digamos que Estados Unidos, dentro de las miles de maravillas que tiene, en este aspecto, sí ha tenido pues, podríamos llamarlo de alguna manera, pero no lo tomen literal, un poco de culpa, en general, sobre lo que está pasando en la cultura gastronómica, en la industria, que pues, la gente se está muriendo con calorías para, no sé, para 4 vidas más, ¿sí? Entonces ahí hay un tema importante. El caso de Estados Unidos, lastimosamente, es un modelo a seguir. Yo lo entiendo como que es un lugar donde llegó una cantidad de migración de todo el planeta que ha debido producir una riqueza gastronómica impresionante, pero por alguna razón fue tímido, por alguna razón que yo no comprendo muy bien, fue tímido y se decantó hacia como tratar pues no sé, de no presentar lo judío, lo indígena, lo alemán, y terminó pues con una representación que tampoco es justo, porque la comida americana es muy buena, pero digamos que acabó con una representación mundial muy abocada a la industria, muy abocada a las franquicias, a los grandes negocios, a la homogeneización del alimento, y perdió un poco su identidad, que debería ser muy rica, ¿no? El problema, en Colombia yo creo que estamos bien. Yo no me suelo dar tanto palo y suelo ser mucho más positivo en cuanto a nuestra identidad. Y pues no sé, lo he pensado así, no sé cómo lo lean, puede ser un poco políticamente incorrecto, pero una gran parte de nuestra resistencia cultural en gastronomía en Colombia es porque no somos la mayoría, no somos los ricos, ¿sí? Entonces, en lo popular en Colombia es donde ha estado la resistencia. Y así nuestro modelo sea el americano y tengamos una cantidad de influencias, una empanada gana, ¿sí? Una empanada gana, todos los temas de esta mañana de los sancochos y demás, la resistencia siempre ha estado ahí. Entonces yo soy muy positivo en el tema de Colombia, pero no es que no lo quisiéramos presentar. Y por la segunda parte de la pregunta, somos un país que viene o que todavía está en medio de un conflicto. Y todo este tipo y en alguna ponencia lo dijeron que, pues a Charlie, dice que le han valorado más su cocina en el exterior que acá. Pero, ¿qué pasa? Que no hay turismo. Y el turismo no va a llegar mientras no haya paz. Simplemente no va a llegar porque pues, no somos un país recomendable en las agencias de turismo del mundo. Entonces, y ahí, cuando llega el turismo, es cuando nuestra cocina de verdad se va a lucir. Ahorita es muy difícil, por eso lo mencionaban en algunas de las charlas, pues hacer cocina colombiana en una ciudad como Bogotá, que es tremendamente cosmopolita. ¿Sí? Tienes muchas más posibilidades de éxito haciendo un italiano, un francés, un sushi, tienes muchas más posibilidades de éxito que haciendo cocina colombiana. Pero es por eso, ¿sí? Es por eso, porque es que la gente, tenemos que exponer el país al mundo, ¿no? Y todos estos temas que también tienen que ver con biodiversidad, tienen que ver con nuestra cultura, y ojalá dentro del marco de lo positivo, porque sigo insistiendo que la tradición en Colombia está viva. Si vas a la Alameda, pues la tradición está viva. Si vas a la Perseverancia en Bogotá, la tradición está viva. Si vas a los pueblos, eso está ahí. Pues que en Bogotá los ricos coman bœuf bourguignon, pues fantástico, tampoco le hace mal a nadie. Pero no es que no estamos en ese momento. Y
si bien se sintió un poquito de complejo frente a Perú, México, tampoco lo siento yo tan real. O sea, sí, claro que es un país fragmentado, claro que es un país con 3 cordilleras, con muy difícil acceso de una zona a la otra, pero creo que pues, la sazón está. Esto aquí no tiene... Sí, claro, yo lo he aportado desde mi conocimiento un poco de la ponencia anterior de cómo se prepara uno para hacer un plato, pero pues las cosas del país están ahí, independientemente de que los presente de una u otra forma. Pero buenísima pregunta, mil gracias por la oportunidad de hablar de ese tema. ¿Listo? Bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Y para cerrar un poco todo este tema, su conferencia se titula Más preguntas que respuestas. ¿Podemos concluir qué preguntas se deben hacer los empresarios y los emprendedores dentro de sus organizaciones, dentro de del sector gastronómico en el que se desempeñen? Sí. O sea, claro que uno va a emprender y todos son preguntas, ¿no? Por eso ese es el título. Siempre son más las preguntas, si uno logra responder algunas, ahí medio me enredé con otras, no pasa nada. Digamos que eso es parte del proceso, pero digamos que en temas, pues hay un tema, pues digamos, lo bonito y a la vez más difícil de esto es que tienes que combinar el corazón, el espíritu con las necesidades económicas. Entonces, eso es una realidad y eso es algo que toca de alguna manera amarrar para que funcione. Y en términos de la pregunta que me hicieron, pues no es verdad que apunta, o sea, que lo que uno hace con corazón y con alma siempre sea mal negocio y que cuando se relaja y va a hacer cosas por plata, pues estén sin corazón. Digamos que ninguna de esas dos. Entonces sí, pues la recomendación es esa siempre. Yo creo que hay un ingrediente importante de pasión. Creo que la marea en un país como Colombia está cambiando. Creo que nosotros por eso estamos apostando a este tipo de cocina. También yo tengo un restaurante francés, El Bandido es un restaurante francés en toda regla, lo hice por otros motivos, lo hice también porque también hay algo en la profesionalización de la cocina pues que hay que entender, los conceptos de mise en place, de orden, de estaciones, pues todas son cosas como que sí heredamos, pero pues ahora nosotros lo estamos aplicando a esto. Bueno, más preguntas que respuestas, claro que sí. Y bueno, despidamos con un gran aplauso al cocinero Felipe Arizabaleta, que nos trajo sus conocimientos y sus experiencias. Colombia, potencia de la vida.